la segunda sala del Tribunal Constitucional en transición, alegato de admisibilidad, requerimiento 3198, presentado por Ignacio Muñoz Delgado respecto del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y del inciso primero del artículo 17b de la ley número 17.798. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución de fecha 13 de septiembre pasado, esta segunda sala dispuso llamar a las partes a alegar respecto de la admisibilidad, así como en torno a la solicitud planteada por el Ministerio Público, en torno a alzar la suspensión del procedimiento decretada en estos autos, en torno a la gestión pendiente en que incide el requerimiento, presentado a su turno por don Ignacio Muñoz Delgado, respecto del artículo 17b de la ley número 17.798 de control de armas, así como del artículo primero, inciso segundo de la ley número 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad. La gestión pendiente versa sobre la causa penal que se sigue actualmente ante el primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago respecto de la acusación deducida por el Ministerio Público en contra del requerente como autor en grado de desarrollo consumado de los delitos de porte ilegal de artefacto explosivo previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley de Control de Armas, así como por el ilícito de porte ilegal de arma blanca prescrito en el artículo 288 bis del Código Penal, por los que pidió el persecutor penal público en su libelo acusatorio las penas de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, así como 61 días de presidio menor en su grado mínimo, comiso, accesorias legales más costas de la causa. Encontrándose agendada audiencia de juicio oral para el día 26 de agosto de 2016, esta fue suspendida por dicha judicatura, reprogramándose para el día 18 de octubre de 2016, fecha esta última a su turno, suspendida por decisión de esta magistratura constitucional al momento de acoger a trámite la presentación de fojas 1. En la acción de estos autos, el requirente señala que las normas impugnadas producirían, de ser aplicadas, diversos resultados contrarios a la Carta Fundamental. En tanto, las normas a aplicar bajo el marco abstracto para cada tipo penal por el legislador de que trata la Ley de Control de Armas, para luego denegar también la concesión de eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, generaría diversos resultados contrarios a la Carta Fundamental conforme enuncia. En primer término, la requirente señala que los preceptos reprochados contravienen el artículo primero de la Constitución Política en relación con el principio de igualdad ante la ley, de que trata el artículo 19, numeral segundo constitucional, concretizado en el valor de la no discriminación, prohibiéndose la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal que no descansen en la razonabilidad. Valores todos que se enlazan fuertemente con lo prescrito y establecido en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego, el actor, desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución Política, expone que las normas reprochadas atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas proporcionales con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir siempre entre, por un lado, la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal que realiza el Estado. En el caso concreto, el requirente hace presente que la modificación de la Ley 17.798, que introdujo el artículo 17b en nuestra legislación, limita el arbitrio judicial del sistema general de determinación de penas que ha sido arreglado de manera general en el Código Penal, tornándose hoy, bajo esta perspectiva, exacerbado e ilimitado, no contando los jueces con una vital herramienta para, luego de analizar sus casos concretos, determinar la pena justa. Lo mismo sucede con el articulado que desde el año 1982 ha sido establecido la Ley 18.216, con fines de reinserción social, resultando incoherente con el resto del articulado la imposibilidad de que en ciertos delitos las personas no puedan optar a una pena sustitutiva a la privación efectiva de libertad. Por estas consideraciones solicita se tenga a bien acoger la presentación de fojas 1 y se declaren inaplicables a la gestión pendiente de los preceptos que impugna. A su turno, en presentación de fecha 12 de septiembre pasado, el señor Raúl Guzmán, fiscal regional metropolitano sur, solicita a esta segunda sala alzar la suspensión del procedimiento decretada por esta magistratura y, acto seguido, declarar inadmisible la acción deducida a fojas 1, solicitud refrendada a su turno por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a fojas 73. En este sentido, señala que se configuraría en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica de esta magistratura.
Las disposiciones reprochadas buscan otorgar un tratamiento penal más severo a las conductas ilícitas, sancionadas en la Ley de Control de Armas por la vía de la denegación de otorgar penas sustitutivas, más que acudir a un aumento de penalidad, como ocurre con otros ilícitos previstos en el Código Penal, así como en todos aquellos casos en que la pena por el delito sea superior a los 5 años de privación efectiva de libertad. De esta forma, continúa exponiendo las normas analizadas conforme a los principios de igualdad y proporcionalidad, abarcando un amplio abanico de delitos, se tornan conformes con la Constitución política en el ámbito competencial del legislador para trazar una política criminal en el marco de la reserva legal. El requerimiento, en este caso, más bien lo que hace es formular una crítica abstracta a la normativa general, con la intención de obtener un juzgamiento bajo parámetros diferenciados de aquellos a los que se encuentran sujetos otros individuos en las mismas condiciones. En segundo lugar, el señor fiscal regional solicita alzar la suspensión del procedimiento respecto de la gestión pendiente. Para ello señala, primero, las normas impugnadas en nada impiden la verificación del juicio oral. Las normas de las penas sustitutivas no forman parte de la cuestión principal debatida, por lo que no es urgente la cautelar de suspensión del procedimiento previamente decretada por esta segunda sala. Finalmente, en segundo término, la eventual modalidad de cumplimiento de la pena no es parte del juicio oral, instancia que sería una garantía en favor del acusado para finalmente determinar la calidad jurídica de éste y requirente de estos autos constitucionales. Por estas consideraciones solicita derechamente se declare la inadmisibilidad de la representación de Fojas 1 y se alza la suspensión del procedimiento previamente decretada. Concluyo, señor presidente, señalando que se han anotado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy, por la parte requirente, la abogada Betsabe Carrasco, por el Ministerio Público, don Raúl Guzmán, y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don Carlos Flores Larraín. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, alega por la parte requirente el abogado Betsabe Carrasco Orellana, hasta por 15 minutos. Ahí se va a ir marcando el tiempo. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Su señoría excelentísima, alega efectivamente la abogada que ha solicitado en representación del requirente don Ignacio Muñoz Delgado. Su señoría, vamos a efectivamente hacernos, a cuestionar básicamente lo que ha señalado el Ministerio Público para negar la admisibilidad de este requerimiento de inaplicabilidad. En primer lugar, y haciendo un breve análisis, lo que señala el Ministerio Público es que el requerimiento tiene una crítica abstracta a la normativa legal, que hay un juzgamiento, que habría eventualmente un juzgamiento bajo parámetros distintos de aquellos a los que se encuentran sujetos otros individuos en iguales condiciones, y que lo que supuestamente haría este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es el cuestionamiento de la totalidad del diseño legislativo al grupo de delitos tantas veces ya mencionado y que el señor relator también hizo presente. Y el argumento central del Ministerio Público para oponerse a la admisibilidad de este requerimiento es que no estaría fundado razonablemente. Sin embargo, a juicio de esta parte, la presentación de esta parte sí efectivamente tiene un fundamento plausible y que se da totalmente cumplimiento a lo prescrito en el artículo 84, número 6 de la Ley 17.997. ¿Y por qué? Porque se desglosa y se analiza cómo las normas aludidas, que también ha señalado el señor relator, infringen preceptos constitucionales y de tratados internacionales también aprobados por Chile. ¿Cuáles son estas, su señoría excelentísima? Tal y cual como también voy a hacer una breve reseña que también se describe en el requerimiento. Es una serie de garantías, el artículo 1 de la Constitución Política de la República, el artículo 19, número 2 de la Constitución, el artículo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las normas constitucionales también, esto referente, su señoría excelentísima, al principio de no discriminación y la igualdad ante la ley. Las normas constitucionales que consagran el principio de proporcionalidad, el inciso sexto del artículo 19, número 3 de nuestra Carta Fundamental, y asimismo, su señoría, luego de señalar efectivamente cuáles son los preceptos que esta parte señala que estas normas que estamos requiriendo la inaplicabilidad infringen, hacemos una breve reseña de todo este ordenamiento a nivel nacional e internacional, describimos su contenido y cuál es la finalidad y a lo que buscan proteger como garantía fundamental. Y posteriormente, su señoría excelentísima, ¿qué es lo que nosotros realizamos en este requerimiento de inaplicabilidad?
señalamos la forma en la que la aplicación de estas dos normas legales, de la Ley de Control de Armas y de la Ley 18.216, influyen al caso concreto. Y desglosamos derechamente cuáles son efectivamente estas situaciones. ¿Qué es lo que señalamos en nuestro requerimiento? Que se está ante una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. ¿Y por qué señalamos esta circunstancia? Porque en nuestra legislación existen varias figuras penales que comparten la estructura del delito por el cual se le acusa a mi representado. Esto es el porte de un artefacto explosivo consagrado en el artículo 14 de la Ley de Control de Armas, con una penalidad incluso mayor. Se desglosa y se describen una serie de tipos penales de estas características. ¿Y qué es lo que se señala? Que no obstante dicha circunstancia, aunque dichas figuras penales comparten con el delito por el cual fue acusado mi representado una misma estructura, delito de peligro, el mismo bien jurídico protegido, orden público y penalidad, solo a los autores del delito consumado, del delito previsto en el artículo 3º, inciso 2 de la Ley 7.798 y sancionado en el artículo 14, no se puede acceder a la pena sustitutiva de libertad vigilada, conforme al rango y el quantum de la pena, ni beneficiarse derechamente de las reglas de determinación de pena establecidas en el artículo 65 a 69 del Código Penal, lo que claramente configura una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. Y, posteriormente, el requerimiento, ¿qué es lo que hace? Desglosa una serie de circunstancias fácticas de aplicarse un atenuante, de aplicarse dos atenuantes, de aplicarse agravante, y que es lo que concluye que mi representado, que el juez, el juzgador, efectivamente, del tribunal oral, no va a poder hacer aplicación de las reglas de determinación de pena, ni menos, su señoría excelentísima, poder aplicar una pena sustitutiva, siendo que en otras circunstancias mi representado sí lo podría haber hecho. Y también se señala en este requerimiento que la diferencia, esta diferencia establecida y ya señalada, carece de fundamentos razonables y objetivos. ¿Y qué es lo que se hace para dichos efectos? Se analiza efectivamente el debate legislativo respecto del cual se aplicaron y se determinó estas normas. ¿Y qué es lo que se señala, su señoría excelentísima? De que no hay ningún argumento razonable o ningún argumento plausible para la acreditación efectivamente de estas normas penales. Aquí también es relevante, y lo señalamos también en el requerimiento, no solo debe afirmarse la idoneidad respecto de la conducta prohibida, sino que también respecto de la pena con la que se quiere evitar su realización. Esto significa que se debe evaluar el efecto que tiene la sanción establecida por la ley penal en los objetivos que atribuye a la pena el propio constituyente. Y a juicio de esta parte requirente, dicho análisis no se está realizando respecto de los preceptos derechamente impugnados. Y también, ¿qué es lo que desglosa este requerimiento? Es que los preceptos legales impugnados infringen el inciso 6 del artículo 19, número 3 de nuestra Carta Fundamental. ¿Y por qué? Porque creemos que no resulta justo y racional un proceso en que el tribunal vea severamente limitada su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según las características del caso y del sujeto penalmente responsable. Porque, como ya sabemos, esta modificación de la Ley de Control de Armas impide las reglas de determinación de pena. Es decir, que solamente permite que el juzgador, en este caso concreto, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, imponga una determinada pena y no pueda rebajarse los grados conforme a las reglas de determinación de pena. Y en ese sentido entendemos que el principio de proporcionalidad es una garantía de un procedimiento racional y justo que asegura que el juez no sea severamente limitado en su capacidad de actuar con justicia según las características del caso y del sujeto penalmente responsable, tanto en la determinación de la pena como respecto de la decisión de pena sustitutiva. Su señoría excelentísima, mi representado, y tal como consta también en este requerimiento, no tiene antecedentes penales anteriores, es decir, goza de irreprochable conducta anterior, y asimismo, su señoría excelentísima, tampoco ha tenido una conducta reiterada de haber cometido anteriormente también un delito de la misma naturaleza. En este sentido, su señoría excelentísima, entendemos que si hay un fundamento plausible respecto de la cual las normas que están siendo objetadas por su carácter de que son contrarias a la Constitución Política de la República, se contienen en este requerimiento y, por tanto, solicitamos que se decrete, como ya se hizo por esta sala, la admisibilidad del presente requerimiento. Y, su señoría excelentísima, brevemente también me voy a referir a la solicitud respecto del Ministerio Público referente a la suspensión de
el procedimiento. Tal y cual como lo señaló el señor relator, este juicio oral de mi representado estaba fijado con fecha 26 de agosto. Esta parte, al presentar este requerimiento de inaplicabilidad, solicitó la suspensión y el tribunal, accediendo a la solicitud, lo que señaló fue un reagendamiento con fecha 18 de octubre, que esa fecha, el día de hoy, también se encuentra suspendida. Y tomando un poco los fundamentos de la resolución de este tribunal oral, ¿qué es lo que se señaló en dicha oportunidad? Que efectivamente hay una posibilidad cierta de que los preceptos por los cuales nosotros estamos pidiendo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad se apliquen en esta sentencia definitiva, y que no habría, en caso de que se dicte una sentencia definitiva condenatoria, ninguna otra forma o remedio efectivamente para salvar el perjuicio que se podría ocasionar a mi representado en el hecho de aplicarse estos preceptos que nosotros estamos pidiendo que se declaren inaplicables en este juicio pendiente y en esta acción pendiente. Por tanto, entendemos en este sentido que sí hay una posibilidad de una sentencia definitiva donde los preceptos que estamos pidiendo que se declaren inaplicables se van a aplicar. Es decir, es una certeza, no es obviamente un hecho que podamos acreditar con total claridad, pero sin embargo hay una posibilidad cierta y bastante alta de que así sea. Y por tanto, en esas consideraciones consideramos que para no ser ilusoria la pretensión de esta parte, es que se requiere que se suspenda el procedimiento hasta que este tribunal excelentísimo pueda determinar si efectivamente estos dos preceptos de rango legal efectivamente son constitucionales conforme a nuestra Carta Fundamental. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, por el Ministerio Público, alega don Raúl Guzmán Uribe, fiscal regional sur, también hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y del señor presidente, alego en representación del Ministerio Público en estos autos sobre el requerimiento de inconstitucionalidad planteado por el imputado acusado hoy día, Ignacio Muñoz Delgado, en relación a las disposiciones ya citadas. Esto es el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y el artículo 17 en su letra B respecto de su inciso segundo de la ley 17.798. Su señoría excelentísima, el requirente Ignacio Muñoz Delgado se encuentra actualmente acusado en los autos RUC 1500, 727, 696-3 y RIT 122-2016 del primer tribunal del juicio oral de la penal de Santiago. En ese contexto, el hecho por el cual se le ha formulado acusación ocurre el 1 de agosto del año 2015, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. Es sorprendido el imputado portando un artefacto explosivo, y no un artefacto explosivo cualquiera, sino que un artefacto explosivo de carácter artesanal, como los que ya hemos visto en otros hechos, algunos con consecuencias lamentables, como el fallecimiento de Sergio Langstrom, consistente en un cilindro contenedor de pólvora negra con un sistema de activación mecánica a través de una mecha en horas de la madrugada y circulando en una bicicleta con el marco cubierto. Sin duda una conducta bastante poco usual, y particularmente eso tiene relevancia respecto de la proporcionalidad de la pena, que es una de las cuestiones que está cuestionando el requirente. Tal como señalé, no se trata de un elemento controlado por la ley 17.798 de carácter convencional. No es un arma de fábrica, no es una munición de fábrica, sino que son estos elementos que ya se han utilizado en hechos lamentables como en la estación del metro Los Dominicos, en el subcentro Escuela Militar, en Boston ya hace 2 años y hace una semana atrás, estos próximos días, en Nueva York. De modo tal, excelentísimo tribunal, que para efecto de sostener la inadmisibilidad del requerimiento planteado por la requirente, valga la redundancia, sin duda hay que atender a la falta de fundamentación del mismo y hay que atender a todas las causales de admisibilidad o inadmisibilidad contenidas en el artículo 84, no solamente aquella señalada en el número 6 respecto de la fundamentación, sino que también la del número 5 en este caso concreto. ¿Y por qué lo señalo, excelentísimo tribunal? Porque claramente con una conducta de este tipo, el bien jurídico protegido, que es el orden público, la seguridad pública, se ve severamente y gravemente afectado. Excelentísimo tribunal, como se ha indicado, evacuando el traslado concedido para la
admisibilidad, se ha solicitado la inadmisibilidad en primer lugar por la carencia de fundamentación suficiente. Acá, más que fundamentar el requerimiento en una supuesta violación a los principios de igualdad y sobre todo de proporcionalidad respecto a las penas, lo que se está cuestionando en definitiva es una decisión de política legislativa que aborda una política criminal para enfrentar ciertos tipos delictuales particularmente graves y en donde la sociedad ha estimado que es necesario sancionarlo con una mayor severidad. No a través del aumento de la pena, pero sí a través de la forma de cumplimiento de las penas y a través también de la forma de regular el juego de circunstancias atenuantes y agravantes. La regla del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 establece un catálogo de distintos delitos respecto de los cuales se establece una restricción a la aplicación de estas penas sustitutivas. Y en ese catálogo de distintos delitos también se involucran distintos bienes jurídicos que esos delitos afectan. De modo tal que todos aquellos que quebranten estas normas jurídicas, estas prohibiciones penales que se encuentran sancionadas penalmente, van a estar sujetos a la restricción. Y no existe aquí un quebrantamiento al principio de la igualdad que pretende la defensa. De esta forma, excelentísimo tribunal, abarcando diversos tipos de delitos, con diversos tipos de bienes jurídicos protegidos. Respecto de personas que quebranten estos bienes jurídicos protegidos van a tener la misma restricción, no se vulnera en caso alguno el principio de la igualdad. Y tampoco lo hacemos, o tampoco se hace respecto de la proporcionalidad de la pena, o más bien la proporcionalidad de la consecuencia de la sanción penal frente a este quebrantamiento por un cumplimiento efectivo y por una determinación de juego de circunstancias agravantes y atenuantes que se encuentra especialmente restringido en la Ley de Control de Armas y es una excepción a las reglas del Código Penal. En ese contexto, ilustrísimo, excelentísimo tribunal, aquí, para que podamos hablar de una adecuada fundamentación para este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que tendríamos que sostener, o lo que tendría que sostenerse en el requerimiento, es dejar de manifiesto circunstancias o situaciones desiguales respecto de personas que cometen similar tipo de delitos en cuanto a sus consecuencias, y no esta forma de señalar que hay un quebrantamiento a la igualdad o al principio o a la garantía de la igualdad, toda vez que ciertos tipos de delitos no van a tener acceso a formas de cumplimiento especiales a través de la aplicación de penas sustitutivas. De modo tal, excelentísimo tribunal, que aquí no existe un fundamento razonable que justifique o que sustente este supuesto quiebre a estos principios de igualdad y proporcionalidad. Aquí lo que existe, en definitiva, es una definición de carácter legislativa, una definición de carácter legal, general y aplicable a todos quienes incurren en un mismo quebrantamiento de normas de conducta de carácter penal, con sanciones establecidas en la propia ley y con formas de cumplimiento señaladas para todos ellos de manera similar. De modo tal que aquí lo que se cuestiona a través de este requerimiento es una política legislativa, una política pública en materia penal. Y cuando hablamos de la fundamentación al principio de la proporcionalidad, que también resulta ser inadecuada e insuficiente para declarar inconstitucional estos textos o estas disposiciones cuestionadas por la defensa lo que hace es citar en su requerimiento algunas disposiciones de carácter penal que protegen los mismos bienes jurídicos que protegen la norma de control, la ley de control de armas. Por ejemplo, aquello que está contenido en el artículo 330 del Código Penal, la disposición del artículo 348, el 365 bis, 366 bis, 366 cuarta. Y señala que todas estas personas que cometen situaciones en donde se protegen o resguardan bienes jurídicos similares, con penalidades más altas, sí van a tener acceso a eventualmente la sustitución de penas, rompiéndose la igualdad y también la proporcionalidad. Sin embargo, ese razonamiento o esa fundamentación no es tal, excelentísimo tribunal. Acá no nos encontramos frente a situaciones similares y a quebrantamientos similares. Pueden ser los mismos bienes jurídicos, puede ser penas aún incluso más graves, pero claramente acá nos encontramos frente a conductas distintas, a acciones distintas. Son conductas y acciones que se abordan desde una política penal distinta también, tanto por su frecuencia de ocurrencia, tanto por su extensión, tanto por la mayor o menor afectación respecto de terceros en cuanto a esta conducta, aun cuando protejan el mismo bien jurídico. Claramente, la ley de control de armas
protege un bien jurídico de carácter colectivo, en donde la afectación es mucho mayor. Y lo que persigue la ley es efectivamente lograr un control, y cuando este control no se logra y se quebrantan estas normas y se establecen estos tipos, establecer una sanción especial, porque hay un particular riesgo para la sociedad respecto de la tenencia de este tipo de elementos controlados o prohibidos, como en este caso, como es la fabricación o la tenencia de elementos de carácter artesanal. Y en ese mismo contexto, excelentísimo tribunal, se debe tener presente que también se incurre en la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 84, toda vez que pareciera ser que acá lo que estamos hablando es de situaciones abstractas, como lo plantea la recurrente, y lo que tenemos que atender es a situaciones concretas. Y en las situaciones concretas, excelentísimo tribunal, quizás las disposiciones no tengan incidencia en la consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional. Y en esa situación concreta, a pesar de que la requerente señala que en este caso concreto su imputado goce de reprochable conducta anterior y por lo tanto podría estar en tramos inferiores de pena que eventualmente en otras circunstancias permitirían pena sustitutiva, no hace presente que en la acusación se le invoca una circunstancia agravante, que es precisamente el artículo 12, número 12. Y en ese contexto, y tal como lo ha señalado la propia requerente, es muy probable que la disposición del artículo 14 se aplique. Efectivamente se va a aplicar porque el delito se cometió, y se cometió en las circunstancias de hecho con la agravante que se ha invocado por parte del Ministerio Público. De esta forma, excelentísimo tribunal, estimamos que el requerimiento debe ser declarado inadmisible porque incumple con las exigencias establecidas en el artículo 84, particularmente en lo que dice relación con las disposiciones 5 y 6. Y también, particularmente respecto a lo que dispone o el requerimiento o el cuestionamiento al inciso segundo de la letra B del artículo 17, toda vez que nuevamente acá nos encontramos frente a una crítica general y abstracta a todo un diseño legal, tal como ya se ha invocado, y en ese sentido, excelentísimo tribunal, ya este mismo tribunal se ha pronunciado en causa rol, por ejemplo, 2425-2013, en donde expresamente se indica que no le corresponde a este tribunal pronunciarse sobre cuestionamientos genéricos u opciones de política legislativa, que es lo que ha ocurrido acá al modificarse tanto la ley 18.216 como la ley de control de armas. Excelentísimo tribunal, como segunda solicitud y atendiendo a la convocatoria efectuada por este Tribunal Constitucional, esta parte ha solicitado el alzamiento de la suspensión del procedimiento decretado con fecha 6 de septiembre por este excelentísimo tribunal. ¿Y por qué lo hemos solicitado? Conforme lo dispone el artículo 38 y también el artículo 85 de la ley orgánica de este tribunal. Lo hemos solicitado, su señoría, porque acá la requiriente lo que ha invocado es una inminente posibilidad de que se verifique el juicio oral. La verdad es que el juicio oral, en primer lugar, es un derecho y es una garantía del propio imputado. Y el juicio oral puede tener resultados, producto del ejercicio dialéctico y el ejercicio probatorio, tanto de absolución, que benefician al propio acusado, o bien, o eventualmente también de condena. Y en este último acápite, y teniendo presente, su señoría excelentísima, que la ley 18.216 establece una facultad para los tribunales del inciso primero, en este último acápite, igual la estructura procesal penal, al momento de conocerse una sentencia de carácter condenatoria, lo que hace es comunicar la decisión de veredicto condenatorio. Y eventualmente en esa etapa, si es que lo estima procedente la propia parte requerente, pueda nuevamente ocurrir ante esta instancia del Tribunal Constitucional a que se renueve esta medida cautelar de suspensión del procedimiento frente a una situación en donde ya podríamos tener efectivamente la posibilidad concreta de que se aplique la norma, en la medida que esté dentro de los fundamentos del respectivo veredicto. Y en ese contexto, excelentísimo tribunal, estimamos que disponer en esta etapa procesal de juicio oral la suspensión del procedimiento sin duda constituye una limitación al ejercicio de la función jurisdiccional y al ejercicio también de la acción penal por parte del Ministerio Público, cuando existen etapas posteriores que igual a través de esta medida cautelar se puede eventualmente proteger este riesgo que anuncia la parte recurrente. No hay que perder de vista que tenemos una audiencia, que es la del artículo 343, que es la comunicación de veredicto y también la discusión respecto de ciertas circunstancias atenuantes o agravantes
o modificatoria de responsabilidad que no dicen relación con el hecho, de modo tal que existe la posibilidad de nuevamente, en el evento que aún se encuentre tramitando ante este excelentísimo tribunal este requerimiento, de solicitar o renovar la medida cautelar así dispuesta. Pero sin duda, en esta etapa procesal, es adelantarse aún más, teniendo presente los defectos de admisibilidad que tiene el recurso y sin duda los cuestionamientos a la procedencia en cuanto al fondo, porque como ya hemos señalado, también en cuanto al fondo es discutible cuestionamiento de inconstitucionalidad a las disposiciones ya citadas. Por todo lo expresado, su señoría excelentísima, es que solicito se acoja el planteamiento de inadmisibilidad planteado por el Ministerio Público respecto al requerimiento y también, en el evento de que se siga tramitando con este requerimiento, se acoja el alzamiento a la medida cautelar de suspensión del procedimiento ya decretado y se ordene oficiar al Tribunal Oral para que prosiga con la audiencia de juicio oral que ya había sido fijada. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por el Ministerio del Interior, alega el abogado Carlos Flores, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, esta parte querellante en esta causa, desde unos inicios de ella, vienen a solicitar, o como muy bien este excelentísimo tribunal nos llamó a debatir respecto de la inadmisibilidad o no de dicho requerimiento. Excelentísimo tribunal, respecto al argumento ya esgrimido, respecto a la falta de fundamento plausible, haré parte de lo que ya ha expuesto el Ministerio Público para no reiterar. Pero sí quiero entrar en el numeral 5, excelentísimo tribunal. ¿Por qué quiero entrar en este numeral? Porque señala, y permítame que lo lea, cuando los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resulta decisiva en la resolución del asunto. Y aquí hay que hacer un pequeño, dice, el estado actual de la gestión pendiente. ¿Cuál es la gestión pendiente, excelentísimo tribunal? Hoy se encuentra suspendido un juicio oral. ¿En qué afecta las supuestas infracciones que el requiriente solicita? Para que dichas infracciones aparezcan, este juicio oral debe haberse desarrollado. Este juicio oral debe tener un veredicto que puede ser o absolutorio o condenatorio. Excelentísimo tribunal, nadie me puede decir que existen juicios ganados, porque no los hay. A los juicios hay que ir y hay que probar los antecedentes que uno lleva a ese juicio. Si el tribunal se pronuncia, se estaría inclusive inhabilitando el primer top al señalar que se podrían aplicar ciertas normas. No puede entrar al fondo del asunto. El fondo del asunto se demuestra en el tribunal oral con las pruebas que se van a rendir. También existe un quantum de la pena. ¿Cuál es el rango legal de esta pena? Se bien se ha señalado que el rango legal va de 3 años y un día a 10. Ese es el rango. Esa es una situación abstracta que hoy tenemos, no es una situación concreta. ¿Qué es lo que sería lo concreto? Es que tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior han solicitado penas concretas. La aplicación de una pena de 5 años y un día por el porte de este artefacto explosivo, más 61 días por el porte de arma blanca. Y aquí está una contradicción abstracta y universal del precepto legal que se trata de impugnar. Y este mismo excelentísimo tribunal, en fallos que encontré, que es el 1569, en sus considerando 9º y 10º, señala lo siguiente: la decisión jurisdiccional de esta magistratura ha de recaer en conformidad a contrariedad con la Constitución, que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en un caso concreto, y no necesariamente en su contradicción abstracta y universal con la perspectiva constitucional. ¿Qué se nos quiere señalar por parte de la defensa? ¿Que ya lo da por condenado? ¿Que las penas que va a sufrir su representado van de 3 años y un día a 10? Excelentísimo tribunal, el juicio oral no se ha realizado aún. No le podría decir con esa certeza que va a salir condenado. Para quienes hemos tramitado en el sistema procesal penal o en los sistemas, y más en el sistema antiguo también, no es juicio ganado. También, señoría, y esta es una pregunta que le realizo a este excelentísimo tribunal, que la escribí de hecho: ¿el juez de la causa puede resolver el conflicto planteado en la gestión pendiente invocada con independencia de las exposiciones cuestionadas? A nuestro entender, sí.
Porque el fondo del asunto no es las normas que pretenden aplicar por inconstitucionalidad, por inaplicabilidad. El fondo del asunto es si don Ignacio Muñoz, el día 1 de agosto del año 2015, a las 3:30 de la mañana, en la comuna de Los Prados, se transportaba en una bicicleta con un artefacto explosivo. Ese es el fondo del asunto. Eso es lo que debe debatir el Tribunal Oral en lo Penal. Lo demás, muy bien lo señalado el Ministerio Público, es una parte accesoria. Pero esa parte accesoria viene posterior a la discusión de fondo. Si es o no delito. Si tiene participación o no. Eso será cuestión o materia de estos, tanto el Ministerio Público como este adherente a dicha acusación, en probar y acreditar. Y este mismo tribunal, este mismo excelentísimo tribunal, en otro fallo, en el 24-20, los considerandos octavo y noveno, señala lo siguiente. El juez de la causa puede resolver la condena o absolución del requiriente inculpado en la gestión penal que se invoca, con la independencia de la disposición cuestionada. Lo anterior por cuanto éste no obliga al juez a arribar a conclusiones alguna en la relación con la culpabilidad por la comisión de un delito, lo que debe de ser determinado en atención a los más diversos antecedentes que se hagan llegar al proceso, que son los medios de prueba, excelentísimo tribunal. Tendrán que ir a declarar los funcionarios aprensores, tendrán que ir a declarar los expertos del GOPE que nos dirán si es un artefacto explosivo o no. No las normas que la recurrente dice que se infringen, son las que vamos a aprobar en ese juicio oral. Para terminar, señoría, y respecto a la norma que quiere suspender el juicio y por qué no debería suspenderse a juicio de esta parte. Existe la norma y la consagra la Constitución lo que es el debido proceso. El debido proceso no es solo para los imputados, sino que para todos los intervinientes. Todos los intervinientes, llámese Ministerio Público, llámese parte querellante, llámese la sociedad, porque esto es un delito de peligro. Pero siempre se ha justificado que este principio rige, o más bien estaría en favor de los imputados, a tener un juicio justo, en un plazo razonable. Pero aquí, ¿en qué incide esta paralización del procedimiento? Incide, su excelentísimo tribunal, en que se impediría revisar la medida cautelar que hoy pesa sobre dicho acusado. Existe el artículo 145 de nuestro Código Procesal Penal que llama: se puede revisar la medida cautelar en cualquier momento, o, si no lo ha hecho la defensa, 6 meses. En este caso, de quedar paralizado el sistema, nos enfrentamos a que un acusado ya, ese es su estado actual, se encontraría imposibilitado de revisar su medida cautelar, inclusive extendido el plazo legal. De hecho, para los que nos tramitamos, muchas veces son los tribunales los que llaman a revisar, porque han traspasado los 6 meses. Atendido eso. Y también aquí hay varias causas que este excelentísimo tribunal ya ha visto respecto a la misma materia. Los roles son el 3041, el 2959 y el 2995 del 2016, que fueron vistos hace muy poco. Pero existe una diferencia fundamental, que en todas esas causas, y revisadas por esta parte, en el Poder Judicial, todos los imputados se encuentran libres o bajo otra medida cautelar del 155. No la más gravosa que hoy existe o rige para el imputado. Atendía los alegatos ya versados en el tribunal, solicito que se declare inadmisible el recurso y, en caso contrario, que no rija la suspensión. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro Rústica. Gracias, presidente. Al abogado requirente. El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia ya larga y asentada en cuanto a que el requirente decide en qué momento viene al Tribunal Constitucional, y a este, para los efectos de la admisibilidad, le queda hacer un examen razonable si la norma puede eventualmente aplicarse. Una perspectiva lógica dentro de lo razonable. Pero los hechos son los que están en este momento afirmados. Bien. Le pregunto entonces, a propósito de su impugnación respecto al artículo 17, letra B, inciso segundo. Su representado ha sido acusado con 2 circunstancias, concurriendo 2 circunstancias modificatorias. Un atenuante, irreprochable conducta anterior, a fojas 40, está la acusación, y un agravante, que lo cometió de noche. Usted, en su requerimiento, dice que en el plenario va a discutir esta agravante.
a Fojas 24. A Fojas 23, infine, y Fojas 24 dice que es una discusión de fondo la agravante. ¿Me podría explicar usted cómo razonablemente va a impugnar que el delito se cometió de noche, siendo que la captura de su cliente ocurrió a las 3:30 de la mañana? Su señoría, lo que entiende esta parte efectivamente es que el análisis efectivamente de esta agravante que imputa efectivamente, el Ministerio Público la imputa como un agravante de carácter objetivo. Lo que nosotros vamos a cuestionar efectivamente es que si esa agravante efectivamente tiene relevancia para los efectos del delito en el sentido de que es un porte. Si tiene efectivamente, si se puede considerar en esos términos como relevante para efectos del delito de porte de artefacto explosivo de mi representado. Y eso obviamente es una discusión de fondo, entendemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Concluye entonces los alegatos de admisibilidad. ¿Alguna pregunta? Perdón, señor presidente, Sí. solo una aclaración, de hecho, en relación a la respuesta de la requiriente en razón del agravante. Se invoca no solamente por la hora, sino que se invoca también porque la oscuridad facilitaba el traslado, dadas las vestimentas y el hecho de que la bicicleta en la que se trasladaba estaba con su marco enguinchado para tampoco ser visto, que es un tema relevante al momento de que el Ministerio Público decide invocar ese agravante en este caso concreto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, concluida la vista de los alegatos de admisibilidad.